Un saludo a todos, mi nombre es Lorena Gómez y en este video vamos a tratar el tema de la reforma laboral en Colombia. La reforma laboral es un conjunto de medidas que busca mejorar las condiciones de los trabajadores. Por ejemplo, las medidas que utiliza son mejorar los salarios, poner reformas en los contratos laborales y otras medidas que vamos a ver más adelante. Estos son algunos de los cambios principales. Tenemos la normativa general de contratos indefinidos, donde se establece que todos los contratos deberán ser de este tipo. Sin embargo, se sigue permitiendo que hayan contratos a término fijo con una duración máxima de 5 años. Después de esto deberán pasar a ser indefinidos. También está la jornada laboral, donde se hizo reducción a 42 horas, las cuales se podrán distribuir en 4 días para que los empleados puedan así tener 3 días libres. Tenemos recargos nocturnos del 35% a partir de las 7 p.m., teniendo en cuenta que antes estaban desde las 9. El recargo de dominicales y festivos que van a incrementarse gradualmente al paso de los años, van a ir subiendo al 90% y así hasta llegar al 100% en julio de 2027. También está la prima legal adicional que depende del crecimiento empresarial, debe ser del 20% o del 30% o 40%, dependiendo también del tamaño de la empresa. También está el contrato de aprendizaje en el SENA, donde se aumentó de un 50 a un 75% en la etapa electiva y luego ya en la etapa de prácticas se debe pagar el 100% del salario mínimo mensual legal vigente con sus respectivos seguridad social. También están las plataformas de reparto, se pagará seguridad social. Esto es algo que hace que las personas que tienen trabajo en aplicaciones y demás sea un contrato ya definido, algo que ya está evaluado por el Estado. Tenemos estabilidad laboral reforzada para embarazadas, prepensionados y discapacitados y permisos remunerados donde si se tiene alguna condición de discapacidad, algo médico y personas que están en periodo de gestación también tendrán su respectivo pago y los días de descanso que se van a brindar a las personas que usan regularmente bicicleta para desplazarse a su lugar de trabajo. Los aspectos favorables y que más se resaltan en esta reforma son que se van a defender los derechos de los empleados en cuanto a que si hay una persona que está embarazada en condición de discapacidad, que tuvo una condición médica, se le va a responder con lo que se le debe pagar. El hecho de que las personas que trabajan a través de aplicaciones ya tengan algo formal y también tengan los mismos derechos laborales y sus contratos y demás, y el Estado también los esté respaldando es algo muy positivo para ellos, para mejorar la actividad económica como tal. Tenemos que esto va a generar un mayor bienestar en los empleados y así pues de paso también se mejora la productividad y la economía. Esto es algo que se está buscando, sin embargo, pues es algo que tiene que entrar a evaluación. Aquí tenemos algunos aspectos desfavorables, por ejemplo, en cuanto a costos, sobre todo con las microempresas y las pymes, ya que al ser empresas tan pequeñas es más difícil para ellas cubrir los costos, los gastos que podrían generar esta reforma al tener más empleados. Un problema que se podría generar con esto es una tasa mayor de informalidad, ya que como se demuestra, hay posibilidad de que las empresas como medida de protección ya no contraten, por ejemplo, a mujeres en periodo de gestación, a personas con condición de discapacidad o que tengan algún problema médico, ya que esto pues va a generar más gastos y de por sí la persona no va a estar produciendo lo mismo que podría hacer si estuviera pues de una forma más estable prestando el servicio a la empresa. Ahora, comenzando con mi opinión personal, tenemos aquí dos gráficas generadas con inteligencia artificial, pero que tienen base en la primera en Infobae y la segunda en una estimación de Fenalco, donde se ve el rango de aumento del costo laboral por trabajador del 2,4% al 5,9% y el rango estimado de aumento en costo de contratación de un 30% a un 35%. Esto lo que demuestra es que los costos que tienen las compañías para generar sus actividades económicas y poder pagarle a sus empleados, que son los que se encargan de ello, va a ser, van a ser muy altos. Esto
podría ser algo muy negativo para las empresas, por tanto es extremadamente necesario que entre en evaluación, por lo menos entre ellas, y que si el Estado lo que quiere es que estas medidas se implementen, también las respalde de cierta forma, que puedan cubrir sus gastos al mismo tiempo que proteger los derechos de sus trabajadores. Aquí tenemos otro aspecto a evaluar. Por ejemplo, esta es una gráfica sacada del DANE, donde se puede ver que la tasa de desocupación femenina es mucho más alta que la masculina. ¿Qué es lo que se ve en todo esto? Posiblemente al hacer que las licencias de maternidad sean más efectivas, que se promueva el hecho de que cuando la mujer esté en su ciclo de menstruación tenga la oportunidad de tener incapacidad si es necesario, puede perjudicar de cierta forma, ya que las empresas al ver que esto genera costos muy altos, podría llegar a optar por no contratar a la población femenina, simplemente evitar esto y pues así hacer que la tasa de desocupación femenina aumente mucho más. Aquí esto ya lo podemos ver como un círculo vicioso que se tiene que entrar a evaluar también. Las empresas no cubren sus costos y eso hace que busquen un apoyo en el Estado. El Estado, al no poder cubrir esos costos y también necesitar cierta ayuda, lo que va a hacer es generar más impuestos y esto va a afectar a la ciudadanía, ya que vamos a estar cubriendo esos costos que deberían estar cubriendo las empresas. Como los anteriores, se pueden evaluar muchos otros aspectos, sin embargo, es necesario entrar a una conclusión. ¿Y cuál es? En mi caso, es el siguiente. Hay que encontrar un equilibrio en todo esto, como siempre, un punto donde ni es mucho, ni es extremadamente alto, ni extremadamente bajo, simplemente ese punto intermedio, donde lo que se busca no es una ideología política, que más allá de que el gobierno se preocupe por quién tiene razón, es este, es el otro, en el debate como tal y ese... el poder, que es lo que siempre se busca, se preocupen realmente por lo que la sociedad necesita y también por mejorar el desarrollo en la economía del país. Es necesario ver que, a pesar de que lo que se está buscando es que hayan mejores condiciones en el mercado laboral para los ciudadanos, se pueden y se deben implementar políticas que regulen todo esto, que se muestre que de verdad se va a cumplir todo lo que se está diciendo, que no es simplemente un acuerdo que va a quedar escrito y sin embargo no se va a cumplir, ya sea porque el Estado no lo va a hacer y simplemente era por calmar a la sociedad, porque la empresa no pudo cubrir los costos porque de esto se generaron muchos más problemas sociales y económicos, sino que se busque, como se mencionaba anteriormente, un equilibrio, políticas que regulen el comportamiento de las empresas, el comportamiento de los ciudadanos, que se vea de verdad, por ejemplo, que no es simplemente cuando se tenga una incapacidad porque se está en el ciclo menstrual, entonces ya voy a aprovechar que cada vez que esté con eso, entonces no voy a ir a trabajar, sino que también se vea un compromiso del trabajador, si de verdad es algo que no le permitiera trabajar y así con muchos otros aspectos, como lo del embarazo en ese caso, respetar a las mujeres que están en su periodo de gestación porque igual también merecen tener un trabajo digno, un trabajo estable y no crear informalidad a partir de que no la quisieron contratar en una empresa. En todo esto se tiene que entrar en un debate mucho más profundo, más allá de si se va a implementar o no la reforma, porque se supone que es una mejora, por tanto, debería ser implementada. Entonces, se debe hacer, pero se deben buscar cuáles son los puntos a fortalecer para que esto no genere más problemas. Muchas gracias.